Carmen Vargas nunca imaginó que la vida la pondría en una encrucijada tan cruel a sus 35 años. Siempre fue una mujer fuerte, de esas que se levantan antes del amanecer y terminan el día con las manos agrietadas, pero el corazón lleno de amor por su hijo, Mateo. Sin embargo, desde la muerte de Luis, su esposo, todo había sido cuesta arriba. Vivía en un pequeño piso en Vallecas con su madre enferma y un niño que aún no entendía por qué su padre ya no estaba. El dinero nunca alcanzaba, y cada mes era una lucha contra el tiempo, las facturas y la incertidumbre. Aquella tarde lluviosa en Madrid, Carmen salió con una última gota de esperanza, un anuncio de empleo que había encontrado pegado en una farola. No importaba de qué se tratara. Cualquier trabajo era mejor que la angustia de ver la nevera vacía. La lluvia caía sin tregua, empapando su abrigo raído mientras caminaba entre la multitud indiferente. Sus botas estaban llenas de barro y sus manos temblaban al sostener el papel mojado. Cuando llegó a la dirección del anuncio, su corazón se hundió. La tienda estaba cerrada. Golpeó la puerta con desesperación, pero nadie respondió. Con un suspiro tembloroso, miró el papel deshacerse entre sus dedos. Se quedó allí, inmóvil, bajo la lluvia, sintiendo que el mundo la tragaba entera. Y fue en ese instante, cuando pensó que no le quedaba nada, que un coche negro y brillante se detuvo junto a ella. El reflejo de las luces en el agua la cegó por un momento, y antes de poder reaccionar, la ventanilla descendió lentamente. Un hombre de mirada intensa y gesto impenetrable la observaba desde el interior. El hombre dentro del coche la miró con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de descifrar. Carmen no estaba acostumbrada a ese tipo de atención, mucho menos en un momento como aquel, en el que su dignidad se escurría junto con la lluvia por las aceras de Madrid. Su instinto le dijo que siguiera caminando, que nadie se detenía en la calle para ayudar a una desconocida sin esperar algo a cambio. Pero entonces él habló con una voz grave y serena. «¿Está usted bien?» Ella quiso responder que sí, que solo había sido un mal día, que no necesitaba lástima. Pero su garganta se cerró, y por primera vez en años sintió que no podía fingir más. Bajó la mirada y negó con la cabeza, sintiendo que sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Ramón Alvarado no entendía por qué había detenido el coche. No era un hombre impulsivo ni dado a sentimentalismos. Su vida se había construido sobre el control, sobre decisiones calculadas y estrategias precisas. Pero había algo en aquella mujer que lo hizo frenar, algo en su postura encorvada bajo la lluvia, en la forma en que apretaba el papel mojado contra su pecho. No era pena lo que sintió, ni siquiera compasión. Fue más bien una punzada de reconocimiento, un eco de su propio pasado, de cuando él también había estado solo y perdido antes de levantar su imperio. «Suba», dijo finalmente, sin saber exactamente por qué lo hacía. Carmen lo miró con recelo, pero en ese instante recordó a Mateo en casa, recordó el alquiler vencido, recordó a su madre necesitando medicinas. Se mordió el labio y antes de darse tiempo para arrepentirse, abrió la puerta y entró al coche. El interior del coche era cálido y olía a cuero nuevo, un contraste brutal con la humedad helada que empapaba su ropa. Carmen sintió cómo el agua goteaba de su cabello y empapaba el asiento, y de inmediato se encogió, sintiéndose fuera de lugar. Ramón, sin apartar la vista del camino, le tendió un pañuelo de tela, algo tan fuera de lo común en aquella época, que Carmen lo sostuvo entre sus dedos con torpeza. «Gracias», murmuró, aunque sentía que las palabras apenas le salían. Durante los primeros minutos, el silencio entre ellos fue denso, cargado de preguntas sin responder. Pero fue Ramón quien lo rompió primero. «¿A dónde iba?», preguntó, con el tono de quien no suele interesarse en los asuntos ajenos. Carmen apretó el pañuelo en su mano con la mirada perdida en las luces de la ciudad. A ninguna parte, al parecer,
respondió con una amarga sonrisa. Ramón no insistió, pero algo en su mandíbula tensa reveló que estaba pensando en algo más. Cuando el coche se detuvo frente a un semáforo, él giró la cabeza y la observó con detenimiento. Carmen no era una mujer que llamara la atención a primera vista, no en el sentido clásico al que él estaba acostumbrado en sus círculos, pero había algo en ella, en la forma en que sostenía el orgullo a pesar de estar claramente al borde del colapso, que lo hizo tomar una decisión inesperada, incluso para sí mismo. «Tengo un puesto disponible en mi casa», dijo de repente. «Trabajo honesto, alojamiento y seguro médico para usted y su familia». Carmen parpadeó, atónita. Había pasado meses tocando puertas, siendo rechazada por no tener estudios, por no encajar en lo que las empresas buscaban. Y ahora, en medio de la lluvia y con un completo desconocido, le ofrecían una oportunidad que sonaba demasiado buena para ser verdad. Carmen sintió un nudo en la garganta. Quería aceptar de inmediato, decir que sí sin pensarlo dos veces, pero la vida le había enseñado que nada venía sin un precio. Miró a Ramón con cautela, buscando en su expresión alguna trampa oculta, alguna señal de que aquel ofrecimiento tenía dobles intenciones. ¿Por qué haría esto por mí? La pregunta salió casi sin querer, como un reflejo de todas las decepciones que había acumulado en los últimos años. Ramón mantuvo su mirada fija en la carretera, como si él mismo no tuviera una respuesta clara. «Llámelo instinto», respondió finalmente. «O tal vez porque sé lo que es no tener opciones». Su tono no dejó lugar a sentimentalismos ni promesas vacías. No estaba ofreciéndole caridad, sino un trato. Carmen tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión. Si aceptaba, su vida podría cambiar de una forma que no alcanzaba a comprender en ese momento. El coche se detuvo frente al modesto edificio donde Carmen vivía con su madre y su hijo. Desde la calle podía ver la tenue luz del pequeño apartamento en el tercer piso, y con solo imaginar el frío que hacía dentro, sintió que su respuesta ya estaba tomada. Soltó un suspiro tembloroso y asintió con la cabeza. «Acepto». Ramón no reaccionó de inmediato, solo le tendió una tarjeta con una dirección escrita a mano. «Mañana a las 8. No llegue tarde». Su tono era seco, casi indiferente, pero Carmen no se dejó engañar. Había algo en él, algo que le hizo pensar que, a su manera, él también estaba tomando una apuesta al ofrecerle ese trabajo. Bajó del coche con la tarjeta firmemente apretada entre los dedos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la desesperación no la estaba ahogando del todo. Tal vez, solo tal vez, su suerte estaba a punto de cambiar. Carmen pasó la noche en vela, con la tarjeta de Ramón Alvarado sobre la mesa de la cocina, como si fuera un billete dorado hacia un mundo completamente ajeno al suyo. Su madre, doña Rosario, la miraba con una mezcla de esperanza y preocupación. «¿Estás segura, mija?», preguntó con voz ronca, envuelta en una manta remendada que apenas le daba calor. Carmen apretó los labios. No estaba segura de nada, pero sí sabía que no podía permitirse rechazar una oportunidad así. Mateo dormía en el viejo sofá con un cuaderno entre los brazos, el lápiz aún sujeto entre sus deditos, como si hasta en sueños intentara aferrarse a sus deberes. Carmen lo miró y sintió que cualquier duda se desvanecía. No lo hacía por ella, lo hacía por ellos. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer y usó lo poco que tenía para arreglarse lo mejor posible. Su ropa no era elegante, pero estaba limpia y bien planchada. Caminó hasta la dirección indicada y al llegar a La Moraleja sintió que se había equivocado de mundo. La mansión Alvarado no era solo grande, era imponente. Las rejas de hierro forjado, el camino de piedra perfectamente alineado, los jardines que parecían sacados de una revista, todo contrastaba brutalmente con los edificios viejos y las calles llenas de baches de su barrio.
Respiró hondo y tocó el interfono. «Soy Carmen Vargas», dijo con firmeza, aunque sus manos sudaban. Un chasquido metálico indicó que la puerta se abría. No había vuelta atrás. Carmen cruzó el portón con pasos cautelosos, sintiendo que cada metro que avanzaba la alejaba más de la vida que había conocido hasta ahora. El camino empedrado conducía a una entrada con puertas dobles de madera maciza, que se abrieron antes de que ella pudiera siquiera tocar el timbre. Una mujer de expresión severa y traje impoluto la esperaba en el umbral. «Usted debe ser la nueva empleada», dijo sin un atisbo de cordialidad. «Soy Estrella, la ama de llaves. Pase». Carmen sintió el peso de la mirada escrutadora de la mujer y tragó saliva antes de entrar. El interior de la mansión era aún más deslumbrante de lo que imaginaba. Techos altos con lámparas de cristal, suelos de mármol reluciente y una escalinata que parecía sacada de una película. Pero más allá del lujo, lo que realmente le llamó la atención fue el silencio. Un silencio pesado, como si la casa estuviera congelada en el tiempo. Estrella no perdió tiempo en explicarle sus funciones. Carmen escuchaba atentamente, memorizando cada instrucción, pero había algo en la atmósfera de la casa que la inquietaba. «Se encargará de la limpieza de la planta baja y de la lavandería», dijo la ama de llaves, mientras caminaban por un pasillo largo con retratos familiares en las paredes. Carmen se detuvo un segundo frente a una foto de Ramón con un adolescente de cabello oscuro y expresión sombría. «Ese es el señorito Alejandro», informó Estrella sin necesidad de que Carmen preguntara. «No suba al segundo piso sin permiso, y si él no quiere verla, no insista». Carmen asintió, aunque una punzada de curiosidad le recorrió el pecho. ¿Quién era realmente Alejandro Alvarado y por qué su sola presencia parecía envolver la casa en una nube de tristeza? El primer día de trabajo de Carmen pasó entre productos de limpieza, ropa de cama impecable y el eco de sus propios pensamientos en los pasillos silenciosos. No era la primera vez que limpiaba casas ajenas, pero nunca había estado en un lugar como aquel. Todo en la mansión Alvarado parecía estar perfectamente organizado, y aún así había una frialdad en el aire, como si la riqueza y el orden no fueran suficientes para darle vida a ese hogar. Durante la tarde, mientras doblaba sábanas, en la lavandería escuchó pasos pesados en el piso de arriba y una puerta cerrarse de golpe. Se quedó inmóvil. No había visto a Alejandro en todo el día, pero intuía que era él. Ramón tampoco había aparecido. La casa parecía funcionar con una dinámica en la que cada habitante se mantenía en su propio mundo, sin cruzarse demasiado con los demás. Cuando terminó sus tareas, Estrella le indicó que podía retirarse. «El señor Ramón quiere verla antes de que se vaya», dijo con su tono habitual, seco y sin emociones. Carmen asintió y se dirigió a la oficina que la ama de llaves le señaló. Ramón estaba detrás de un escritorio de madera oscura con papeles esparcidos frente a él y un vaso de whisky a medio terminar a un lado. Levantó la vista cuando ella entró. «¿Cómo fue el primer día?», preguntó sin rodeos. Carmen no sabía si debía ser completamente honesta, pero optó por la verdad. «La casa es hermosa, pero se siente vacía». Ramón alzó una ceja, sorprendido por su franqueza. No muchos se atrevían a hablarle así. Después de un breve silencio, asintió con la cabeza. «Sí, y lleva mucho tiempo así». Carmen no sabía qué responder a eso. No era su lugar preguntar ni ahondar en la tristeza que parecía impregnar la casa, pero tampoco podía fingir que no la sentía. Ramón la observó con una expresión inescrutable, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Finalmente, soltó un suspiro y desvió la mirada hacia la ventana. «Alejandro no siempre fue así», dijo en un tono más bajo, casi como si hablase consigo mismo. «Antes del accidente era el chico más lleno de vida que podías imaginar». Carmen sintió que su piel se erizaba.
No necesitó más explicaciones para comprender la raíz del silencio y la tensión en esa casa. Había una herida abierta en esa familia, una que nadie sabía cómo cerrar. Ramón se frotó la sien con los dedos y bebió un sorbo de whisky antes de continuar. No quiero que te sientas obligada a nada, pero si alguna vez él te habla, escúchalo. Esas palabras se quedaron en la mente de Carmen mientras volvía a casa esa noche. El trayecto en autobús le permitió procesar todo lo que había vivido en esas primeras horas dentro de la mansión Alvarado. No solo tenía un trabajo estable por primera vez en meses, sino que, sin buscarlo, había entrado en una historia que no le pertenecía, pero que de algún modo la estaba absorbiendo. Al llegar a su apartamento, Mateo la recibió con una sonrisa somnolienta y un abrazo apretado. ¿Cómo te fue, mamá? Carmen besó su cabello con ternura y le sonrió. Bien, hijo, creo que va a estar bien. No sabía si lo decía para tranquilizarlo o para convencerse a sí misma, pero en el fondo, una intuición le decía que ese trabajo no solo le daría estabilidad económica, le cambiaría la vida de formas que aún no alcanzaba a imaginar. Los días siguientes transcurrieron en una rutina casi mecánica para Carmen. Se acostumbró a las habitaciones silenciosas, a las órdenes precisas de Estrella y a la ausencia constante de Ramón. Y Alejandro. No los veía casi nunca, como si la mansión estuviera dividida en territorios invisibles. Sin embargo, un pequeño detalle comenzó a llamar su atención. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del cuarto de Alejandro, sentía su mirada detrás de la madera. No abría la puerta ni decía nada, pero Carmen podía sentir su presencia, la forma en que su respiración se contenía cuando ella estaba cerca. No era hostilidad, tampoco curiosidad. Era algo más, algo que no podía identificar con certeza. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó un sonido inesperado, el rasgueo de una guitarra. Se detuvo en seco. La música venía del piso de arriba, suave, pero con notas cargadas de una melancolía que erizaba la piel. Carmen cerró los ojos un segundo, dejándose envolver por la melodía. No sabía que Alejandro tocaba, y por la intensidad con la que lo hacía, parecía que llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Un impulso la llevó a acercarse a la escalera. No pensaba entrar, solo escuchar. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la música se detuvo abruptamente. Hubo un silencio espeso, seguido de un golpe seco, un objeto contra el suelo. Carmen se quedó inmóvil, el corazón latiéndole fuerte. Alejandro había notado su presencia. Antes de que Carmen pudiera decidir si marcharse o decir algo, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Alejandro estaba allí, sentado en su silla de ruedas, con la guitarra tirada en el suelo a su lado. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de enojo y frustración. ¿Qué haces aquí? Su voz era áspera, cargada de una rabia contenida que Carmen reconoció de inmediato. Era la voz de alguien que estaba cansado de que lo miraran con lástima. Tragó saliva y levantó las manos en señal de calma. Lo siento, no quería interrumpir, solo tocabas muy bien. Alejandro chasqueó la lengua, claramente irritado. No necesito tu compasión. Carmen, en lugar de retroceder, cruzó los brazos y lo miró con firmeza. No es compasión, es la verdad. El joven frunció el ceño, como si no supiera cómo responder a eso. No estaba acostumbrado a que alguien lo confrontara sin rodeos. Después de unos segundos de silencio, desvió la mirada y empujó la rueda de su silla con brusquedad, girando hacia dentro del cuarto. Da igual, vete. Carmen pensó en insistir, en decir algo que pudiera romper el muro que Alejandro había construido a su alrededor, pero algo en su instinto le dijo que no era el momento. Está bien, dijo con calma, pero si algún día quieres hablar, aquí estaré. Cerró la puerta con suavidad y se alejó, sintiendo que, aunque mínima, una grieta se había formado en la coraza del muchacho.
Los días pasaron y, aunque Alejandro no volvió a dirigirle la palabra, Carmen notó pequeños cambios en su comportamiento. Ya no evitaba cruzarse con ella en los pasillos y algunas veces, cuando creía que nadie lo veía, lo descubría observando desde lejos mientras ella hablaba con Mateo. Su hijo, con su energía inagotable y su sonrisa contagiosa, parecía ser el único capaz de atravesar la barrera de hielo que el joven Alvarado había construido a su alrededor. Una tarde, mientras Carmen doblaba ropa en la lavandería, Mateo apareció corriendo con una emoción que le iluminaba el rostro. «¡Mamá! Alejandro me dejó entrar a su cuarto. Me enseñó su guitarra». Carmen levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad?». Mateo asintió con entusiasmo. «Me dijo que cuando tenía mi edad también quería ser una estrella de rock». Ese momento fue una pequeña victoria, un indicio de que la coraza de Alejandro comenzaba a resquebrajarse. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un par de días después, Ramón regresó de un viaje de negocios con un semblante tenso y preocupado. Esa noche, mientras Carmen terminaba de limpiar el comedor, lo escuchó hablar por teléfono en su oficina. Su tono era seco, cortante. «No tienes derecho a hacer esto, Mercedes». Ese nombre hizo que Carmen se detuviera en seco. No había oído hablar de la exesposa de Ramón desde que llegó, pero había sentido su ausencia en cada rincón de la casa. No puedes aparecer cuando te conviene y pretender que todo sigue igual. Hubo una pausa. Luego, la voz de Ramón bajó, como si el peso de la conversación lo estuviera agotando. «Alejandro no quiere verte». Carmen no quiso escuchar más, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Mercedes estaba de vuelta, y si algo había aprendido en la vida, era que cuando alguien regresa después de tanto tiempo, rara vez es por razones desinteresadas. Al día siguiente, la casa se llenó de una tensión palpable. Alejandro estaba más callado que de costumbre, con los auriculares puestos y la mirada clavada en la pantalla de su laptop. Ramón pasó la mañana encerrado en su oficina, y Estrella, aunque nunca había sido una persona cálida, parecía aún más reservada. La calma antes de la tormenta. Y la tormenta llegó al final de la tarde. Mercedes apareció en la mansión sin previo aviso. Era imposible no notar su presencia. Su perfume, caro, invadió la casa antes de que su voz resonara en el hall de entrada. «Ramón, cariño». Ni siquiera un abrazo de bienvenida. Carmen observó desde la distancia mientras el hombre se tensaba al verla. Mercedes era exactamente como la había imaginado. Alta, elegante, con una belleza afilada que parecía diseñada para desarmar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero lo que más llamó la atención de Carmen no fue su apariencia, sino la sonrisa satisfecha que curvaba sus labios. No era la de una madre preocupada, era la de una mujer que había venido a recuperar el control. El silencio que siguió a la llegada de Mercedes fue tan denso que parecía que la casa entera había dejado de respirar. Alejandro, que había permanecido en su habitación todo el día, finalmente apareció en el umbral de la escalera, su rostro pálido y sus manos apretadas contra las ruedas de su silla. No dijo nada, pero la forma en que su mirada se clavó en su madre bastó para que todos entendieran lo que sentía. Mercedes, sin perder la compostura, alzó las cejas y esbozó una sonrisa que pretendía ser afectuosa. «Mi amor, cuánto has crecido». Su voz era dulce, pero sus ojos estaban vacíos. Alejandro soltó una risa seca, carente de humor. «¿Eso es lo único que tienes que decir después de 2 años?» Carmen sintió un nudo en el estómago al presenciar aquel encuentro. Mercedes avanzó con la intención de tocar a su hijo, pero él se apartó bruscamente. «No vengas con tus falsos arrepentimientos», escupió. Alejandro, con una rabia que Carmen jamás lo había escuchado expresar. «Si te fuiste, fue porque no querías lidiar con esto. No vengas ahora a fingir que te importa». Mercedes suspiró
como si su paciencia estuviera siendo puesta a prueba. «No entiendes lo que pasé, necesitaba tiempo». Alejandro la miró con incredulidad. «Claro, porque quien realmente sufrió fuiste tú, ¿verdad?». Ramón intervino en ese momento, su voz firme pero cansada. «Mercedes, si viniste a discutir, te sugiero que te vayas». Pero ella no se iría tan fácil. No había venido solo a ver a su hijo. Mercedes cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia Ramón, con una sonrisa que destilaba veneno. «No seas tan dramático, querido. No he venido a discutir. Solo quiero lo que es mejor para Alejandro». Su tono era suave, casi meloso, pero la amenaza implícita en sus palabras era inconfundible. Ramón no se dejó engañar. Si realmente te importara lo que es mejor para él, no habrías desaparecido durante 2 años. La sonrisa de Mercedes se mantuvo intacta. «Precisamente por eso estoy aquí ahora, para corregir mis errores». Su mirada se deslizó lentamente hasta Carmen, que hasta ese momento había permanecido en silencio. «Y también para asegurarme de que ciertas personas no estén aprovechándose de la generosidad de esta familia». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que Mercedes intentaba hacer: convertirla en el blanco, en la intrusa que no tenía derecho a estar allí. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro fue quien rompió el silencio. «No te atrevas». Su voz, aunque baja, tenía un filo cortante. «No te atrevas a venir aquí y hablar de lo mejor para mí, cuando ni siquiera sabes quién soy ahora». Su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados. «Carmen ha estado aquí cuando tú no. Si alguien se ha ganado su lugar en esta casa, es ella». Un brillo furioso cruzó los ojos de Mercedes, pero Alejandro no le dio oportunidad de responder. «Si de verdad quieres hacer algo por mí, lárgate». El golpe fue directo y certero. Por primera vez desde que llegó, Mercedes perdió la compostura. Su rostro se tensó, sus labios se apretaron en una línea fina, pero no encontró palabras con qué defenderse. Alejandro, con una serenidad ganada a pulso, sostuvo su mirada sin titubear. Ramón, en cambio, se acercó a su hijo y le colocó una mano firme en el hombro. «Tienes razón», dijo, con una determinación que dejó claro que no iba a permitir que su exesposa volviera a alterar sus vidas. «Aquí no hay lugar para quien solo aparece cuando le conviene». Mercedes, con su orgullo herido, intentó recuperar el control de la situación. «Esto no ha terminado, Ramón», pero lo había hecho. La casa, que antes se había sentido como un escenario de confrontación, volvía a sentirse como un hogar. Cuando Mercedes se marchó, un silencio profundo se instaló en la mansión. Carmen sintió que finalmente podía respirar. Alejandro, agotado pero aliviado, simplemente inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Ramón, por su parte, se giró hacia Carmen y por primera vez en mucho tiempo, ella vio en su mirada algo más que preocupación o cansancio. Vio gratitud, vio certeza. «No tienes que quedarte aquí si no quieres», le dijo en voz baja. «Pero si decides quedarte, esta casa es tan tuya como lo es nuestra». Carmen, que había llegado sin nada más que desesperación y un hijo que proteger, ahora tenía algo que jamás había imaginado encontrar: un lugar al que llamar hogar.